Bueno, no sé si pudieron abrir el librito que les compartí del CELAM. Yo leí solo lo primero. Pero sí lo logró abrir. En lo primero. No Okay. lo, Bueno, no lo continué. Pensé que iba. importante es que ya tengan acceso y lo puedan Sí, abrir. Ok, eso es lo importante. Sí. Dice que mi conexión de internet, fíjese que aquí ha estado lloviendo muchísimo y el internet, yo tengo Tigo, pero bueno, espero que nos funcione también. Bueno, por cualquier cosa, yo necesito que ya vamos adentro en el tema 2. No sé si lograron ver también la leyenda de Gilgamesh, que habíamos visto hace 8 días y que no la pude compartir. En la grabación sí estaba, pero ustedes no la vieron cuando yo la compartí. No sé si después lograron verla. El punto es de que nosotros entendamos algo, que el mal ha sido una experiencia de toda la humanidad, de todos los tiempos. Gildita, buenas tardes, bienvenida. El mal es una experiencia humana, que todo el mundo desde tiempos ancestrales, desde todas las culturas. Nosotros tenemos no solamente este relato de Gilgamesh, que si ustedes notaron, yo les decía hace 8 días, ¿verdad? Que lo vieran. Tristemente yo no lo pude compartir porque pensé que ustedes lo estaban viendo. Pero si ustedes se fijaron y lo lograron ver, tiene muchos elementos del Génesis. Entonces, aquí ya hay algo que uno puede pensar, porque siempre les he dicho que se vale pensar cuando uno está estudiando, bueno, cualquier cosa, incluso la teología, la filosofía, pues la filosofía es eso, es atreverse a pensar y argumentar, que es tal vez alguno de los problemas que hoy tenemos, que no podemos argumentar, dar argumentos válidos. El diplomado intenta eso, que ustedes tengan argumentos que apoyen o que por lo menos ustedes tengan certeza. Por eso la primera parte que vimos en este segundo trimestre, en este tercer trimestre, es la fe, ¿verdad? Para saber argumentar. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención de este librito que les compartí del CELAM, que es de los obispos latinoamericanos, es cómo ese librito no es nuevo, es 1980 y algo, ahí vi en el editorial. Entonces, es algo que a mí me llama la atención, cómo realmente no se pone en práctica en las parroquias, porque todos los temas que estamos viendo es interesante darse cuenta cuál es el núcleo, y el librito les da ese núcleo, porque, por ejemplo, en el tema de la fe, no es cualquier cosa de decir creer en cualquier cosa, como cuando uno dice tengo fe en la medicina, tengo fe en tal doctor. No, la palabra no significa que nosotros creamos en cualquier cosa. Y lo que aborda el libro es el tema soteriológico, o sea, el tema de la salvación. O sea, lo importante que se revela en el Antiguo Testamento y por lo cual Abraham es prototipo, es de un Yahvé que salva. ¿Y cómo salva? Pues salva sacando de la ignorancia del paganismo a este hombre que era de Ur de Caldea, y lo va acompañando en un proceso donde se le va dando a conocer, o sea, va teniendo una relación personal con este Abraham, que la fe es
le cree a ese ser que se le está revelando. Pero ¿cómo se le revela? Se le revela como liberador en primer momento de ideas equivocadas, de ideas confusas. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, el relato de Gilgamesh que está ahí en el Génesis y al principio, antes de Abraham, y que dice el texto, dice, posiblemente los escritores de 2 y 3, Génesis 2 y 3, utilizan elementos de esta leyenda, pero lo utilizan como vehículo literario. Pero nosotros nos damos cuenta que ese vehículo literario tiene un enfoque, por decir así, totalmente novedoso, porque lo que enfoca entonces es a un ser que va liberando de distintos aspectos. Entonces, decíamos en la clase anterior que la clave hermenéutica, o sea, la clave de literatura para comprender todo el texto bíblico, todos los textos bíblicos, es la revelación que hace Jesús en Juan 3:16, ¿verdad? O sea, Dios es amor. Entonces vamos viendo todo el acto salvador desde la elección, o sea, el llamado, la vocación de este hombre, pero vean ustedes tan interesante, porque este ser humano, o sea, Abraham, libremente responde a ese llamado, le cree y responde. O sea, eso es la fe, donde realmente nosotros le creemos al personaje que se nos revela, le creemos, pero le creemos tal como se nos revela. Y en una de las diapositivas anteriores decía, ¿verdad? Que cuando nosotros solo creemos, por ejemplo, nosotros leemos un pasaje y decimos, bueno, es que eso pasó hace mucho tiempo, eso fue una manera que como se comprendió antes, pero entonces dice, nosotros estamos ya no creyendo en la revelación del ser, sino que ya estamos anteponiendo nuestras actitudes o nuestras capacidades humanas. Y cuando nosotros anteponemos nuestras capacidades humanas a la revelación que nos está dando el ser, dice, pues ya sea desde el amor o desde la revelación, se pierde toda la dimensión de esa revelación porque nosotros lo que estamos ya anteponiendo es nuestra imagen, nuestra mentalidad, nuestra época generacional que de alguna manera interpreta las cosas desde otra perspectiva. Entonces, lo que hemos avanzado hasta aquí en este trimestre es básicamente una comprensión de lo más práctico. Ya en el primer trimestre nosotros vimos el desarrollo sistemático, o sea, fuimos viendo cada uno de los libros, fuimos viendo su finalidad, la elaboración, cómo estaba formado, y lo vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y lo tienen en el manual. Ahora, esta parte ya es como quien dice el final del diplomado, y entonces ya viene a ser como algo, la comprensión como más práctica de la historia de la salvación. Y entonces ir viendo que justamente como es una historia, pues nosotros podríamos correr el riesgo de pensar que hay dos historias. La historia que escribe la humanidad con todas sus condiciones humanas, que está claro pues que es una condición, es una historia de pecado. Si nosotros leemos desde esa perspectiva el texto bíblico, pues vamos a ver eso, pues una historia de pecado. Pecó Abraham en un montón de momentos, pecó Isaac en otro montón, Jacob también, Moisés no digamos, David, pues ¿para qué contamos? Entonces vamos a ver historias de pecado, y entonces ante la confusión de qué podemos comprender,
pues vamos a dar una interpretación muy superficial. Bueno, es que antes así era, antes así actuaba la gente, antes, bueno, sería como esa interpretación. Pero ese no es la clave de lectura. La clave de lectura es historia de la salvación. Entonces, vemos al ser que se está revelando, que obviamente es Dios, que se da a conocer a las personas humanas, dígase Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y estas personas como libremente van respondiendo a esa oferta o a esa propuesta de involucrarse en el proyecto de salvación. Esa es la fe. La fe entonces es la respuesta libre que da el ser humano ante una propuesta de involucrarse de todas las formas posibles en el proyecto de salvar, o sea, Dios es el que, Yahvé es el que salva a la humanidad, pero vamos viendo que va utilizando instrumentos humanos a los cuales invita para que entren en ese proyecto. Entonces, la fe va a ser la respuesta libre a querer involucrarme en ese proyecto. ¿Y por qué me quiero involucrar? Bueno, porque lo creo en primer lugar, porque me parece apasionante y porque de alguna manera yo misma, o sea, yo misma necesito esa salvación. O sea, yo misma me voy dando cuenta en mi propia historia que yo no puedo salvarme de muchas cosas por mí misma, que necesito a ese ser que me vaya sacando, no de las situaciones problemáticas, porque el tema de la salvación es lo que vamos a ver en la lección 3, que es el pecado. Ahorita nosotros estamos viendo en la 2 el mal, ¿verdad? Y el mal, pues en este tema de Gilgamesh, pues se presentaba, ¿verdad? Como la persona, aunque quiera hacer las cosas, aunque su intención sea la mejor, siempre van a haber otras disyuntivas y las cosas no van a salir como se esperaban, ¿verdad? Entonces el mal se desarrolla y parece que se desarrolla a veces de una manera natural o a veces es consecuencia de algo. Entonces, todas las culturas han interpretado, se han preguntado sobre el mal. Por ejemplo, Buda no es una religión, pero sí es una manera de pensar, una filosofía, por decir así, donde la persona por sus propias capacidades, abstrayéndose de la humanidad, o sea, rechazando sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus sensaciones, rechazándolas, pues, y concentrándose, puede ir como subiendo niveles hasta llegar al nirvana, ¿verdad? Entonces, no es una religión, no necesita un salvador, sino que va dando como el camino de la iluminación. El hombre iluminado es el hombre, pues, insensible, por decir así, que no siente nada, no piensa nada, ¿no? Entonces está como en una negación y en un vacío. Pero en Egipto, por ejemplo, que era o que sigue siendo una sociedad agrícola y que uno de los grandes recursos es el río Nilo, que enriquece todo el territorio, pues también tenían problemas, pues a veces de la sequía o de las inundaciones, y entonces aquí vemos un mal natural, ¿verdad? Entonces ahí tenían ellos, por ejemplo, la religión de Isis, que tenía que ver con el agua, ¿verdad? Y, y en lo que se refiere al budismo, pues aniquilar todo lo que es humano, por decir así, deseos, pensamientos, sensaciones, emociones, etc. Entonces, Vaticano II
utiliza distintas reflexiones, ¿verdad? Hay una constitución o una declaración, mejor dicho, de Vaticano II que se llama Nostra Aetate, que es nuestra época. Sería bueno que ustedes también se acercaran un poco a la lectura de ese documento para que ustedes se fijen cuál es el problema que hoy tenemos, que no empezó ayer, ¿verdad? El Vaticano II, 1964-68. Entonces, vemos que con Pablo VI y Juan XXIII, los dos santos, vemos que ya el cambio de Concilio Vaticano, de querer abrir las puertas de la iglesia para que entrara un aire nuevo, pues ya se veía venir toda esta problemática de la posmodernidad, ¿verdad? Donde realmente el ser humano ya no, decíamos hace 8 días, no tanto le interesa la salvación, sino le interesa la seguridad, o sea, tener seguridad hoy, tener una casa, tener si el trabajo me da una casa, me da seguridad, me da alimento, me da cobijo, me da ropa, me da otro tipo de garantías, pues desde esa perspectiva yo con eso estoy suficiente. Ya más adelante pues ya veremos, ¿verdad? Pero por el momento eso es lo más importante, tener la vida, la salud y el trabajo en este momento. Eso es lo que hasta ahí nosotros llegamos y es el ser humano de la posmodernidad, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos aquellas grandes preguntas, incluso el tema de Dios, pues ya vimos hace 8 días que para muchos ya es irrelevante. Bueno, yo no sé si existe, si no existe, si lo que dicen las religiones es cierto o no es cierto, pues a saber, ¿verdad? Si resucitamos, si hay más vida después o no. Lo que tenemos ahorita es lo que vale y ahorita es lo que hay que tratar de conservar lo mejor que se puede. Entonces, ante estas situaciones, pues Vaticano II con esta declaración que está allí en estos libros, su abreviación es NA, Nostra Aetate, o sea, nuestra época. Y los numerales primeros, el 1 y el 2, van iluminando esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces, eso solamente para recordarles un poquito dónde nos habíamos quedado, que era aquí. Y pues si no vieron la leyenda de Gilgamesh, pues véanlo. Y ahí también pueden ver Edipo, ¿verdad? Que tiene como ese mismo toque. ¿Qué significa entonces? Lo decíamos hace 8 días, que viendo superficialmente el esfuerzo que ha hecho no solo el cristianismo, también el judaísmo, diríamos que son religiones eclécticas, porque de alguna manera han absorbido o reciclado, si ustedes quieren, las mitologías y las han transformado en un monoteísmo. Lo mismo pasa con Egipto, les decía, ¿verdad? Eso viéndolo desde esa perspectiva. Pero viéndolo desde Vaticano II, ¿cómo lo ven ellos? Porque es la misma realidad, ¿verdad? Que se han utilizado mitos, leyendas, historias de aquel tiempo, como la de Noé, como la de la creación, incluso el decálogo, podemos ver eso más adelante. Entonces, todo eso, pues, de alguna manera se monoteiza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué consiste ese esfuerzo de darse cuenta que el ser humano desde siempre ha tocado temas que le importan, le ha dado interpretaciones, pero ojo aquí ya no es una interpretación humana, aquí entonces ya es una revelación. Eso es importante que lo entendamos, porque aquí ya no se trata de que alguien se le ocurrió y que dijo, sino que la Sagrada Escritura, o sea, los libros de la Biblia, desde el principio dijimos, son revelados, inspirados. ¿Qué quiere decir? Entonces,
que por iniciativa misma del amor de Dios, Él mismo quiere darse a conocer por ese mismo amor, ¿verdad? Por ese mismo amor creó y por ese mismo amor se reveló. Entonces aquí no es que le vamos a creer a alguien que utiliza este vehículo literario, lo utiliza, pero no por eso nosotros vamos a anular el hecho de la revelación, que da un paso más, es decir, si esta leyenda de Gilgamesh reflexionaba sobre el mal, pues si ustedes se dan cuenta, en Génesis 2, 4b al 3, 24, pues también se reflexiona sobre el mal. Tampoco se da una razón de dónde surge el mal, solo se cuentan historias y en estas narraciones nosotros tenemos que ir descubriendo. Y esas narraciones van desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, que es la Torre de Babel, que nos va narrando, nos va dando descripciones de cómo se produce el mal. Y entonces, una de las cosas importantísimas que revela, y que eso lo vamos a ver hoy más adelante, es que no aparece el nombre, pero que es entonces el mal se produce a causa del pecado. Pero el pecado no es una acción moral o una acción sexual o una acción, pues de alguna manera definida. El texto no lo define, pero sí uno puede intuir qué pasa. Y lo que pasa es que se rompe una relación con Yahvé. Entonces, el pecado no está definido como algo moral, social, sino que la revelación lo único que dice es que había una relación íntima, un diálogo, una amistad entre Yahvé y el ser humano, y entonces el pecado rompe. Pareciera que en esa ruptura es porque desobedeció, siempre se ha dicho eso, porque desobedeció. Pero hay que ir, en la teología hay que ir un poquito más a profundidades. La desobediencia es la parte, que es la parte superior, la parte que está por encima, por decir así. Pero el fondo, o sea, la forma de lo que estamos hablando, pero el fondo es el diálogo que ahí aparece de la sospecha. Resulta que no es tan bueno porque me ha puesto un límite que si lo traspaso, resulta que entonces él sabe que me va a ir mejor. O sea, hay una sospecha de quien es sospecha que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces vemos que esa sospecha pues se va desarrollando y se va alejando, ¿verdad? La alienación, dice, o sea, se va alejando de esa relación con Yahvé paulatinamente. Entonces, en la medida que se va alejando de Yahvé, pues el mal va creciendo porque realmente ya esa amistad y esa relación se perdió. Entonces, más adelante, hoy lo que vamos a ver es cómo el tema no se resuelve simplemente cambiando de actitud o siendo moralmente mejor. No se trata de eso. La forma es restituir la amistad. O sea, la metanoia o la conversión de la que se va a hablar durante todo este tema de salvación es una amistad que se rompió y ahora restablecerla. ¿Y cómo restablezco esa amistad? Pues resulta que una acción que yo la vi de una manera, seguramente no la vi tan mal, no la vi tan negativa, pero rompió esa relación amistosa, de alguna manera viéndola desde otra perspectiva. Hoy pues me doy cuenta que debo de cambiar porque no
o sea, me interesa la relación con ese ser. Entonces la metanoia es algo donde yo le voy a dar giro a mis acciones porque, porque lo que me interesa es tener la relación con ese ser. No es un tema de culpa, ni es un tema de que perdí la imagen ante las otras personas o ante mí misma y me siento pues mal, sino que es un tema de relaciones. Entonces, el tema de la salvación es un tema de relación entre Yahvé y el ser humano. Y el mal se va a producir por el pecado, porque el pecado, aunque no se da un concepto ni una definición de lo que es, no se define en la escritura bíblica, pero sí se dan narraciones donde se demuestra que el ser humano ha perdido esa relación de amistad y de amor, porque ha proyectado su imagen en ese ser. Y en lugar de creerle lo que ha revelado, ha interpretado pues a su manera de ser lo que considera que es ese ser y entonces ya no es tan relevante, ¿verdad? En las religiones anteriores, pues tenemos la dificultad, como le estoy diciendo, de expresar tanto a ese ser, de utilizar palabras adecuadas para hablar de Dios, para hablar del mal. El mal es muy evidente, se puede ver con claridad, porque nos toca, nos afecta, pero con dificultad se puede definir. Y lo mismo pasa con lo divino, ¿verdad? Entonces se hace uso de símbolos. Esos símbolos están en todas las culturas también, son representativos y de alguna manera tienen que ver, cada cultura le va a dar las representaciones, ¿verdad? Distintas. Por ejemplo, si nosotros vemos, volvemos a hablar de Egipto, pues vemos jeroglíficos, vemos pinturas y hay todo un significado de sus creencias. Eso que hayan sido antiguas no significa que sean arbitrarias, porque la misma arqueología, las mismas construcciones van a demostrar que ellos se esforzaban por, por tener una vida pues más plena a la que se estaban viviendo, ¿verdad? Y entonces por eso se hacen analogías, que son representaciones claras de salvación. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el tema, aquí en esta imagen, tenemos solo sacramentos, por decir así. El problema es que nosotros también le hemos dado, pues, interpretaciones mágicas y nada de esto tiene que ver con magia. Como ya les dije anteriormente, tiene que ver con relación, una relación con Dios, una relación de amistad y una relación de diálogo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos que cada uno de los sacramentos de alguna manera restablecen esa relación. Pero, como ya dijimos, que no es mágico, vamos a ir comprendiendo el tema de la alianza, porque ahí es donde está el fundamento de todo, ¿verdad? La religión judía tiene que ver con la alianza. ¿Y qué es la alianza? Pues la alianza es la decisión y la iniciativa amorosa de Dios de querer tener un pueblo, utilizando la pedagogía de que ese pueblo va a ser un imán para otros, ¿verdad? Para otras naciones. Pero pasó al revés, ¿verdad? Pasó que siempre les llamó la atención los cultos y la prosperidad. Acuérdense que ya eran imperios grandes y ellos apenas empiezan a ser un pueblo en el Sinaí a raíz de la alianza. Entonces, todos los temas, incluso el de Jesús, incluso el nuestro, tiene que ver con el tema de la alianza. Y el tema de la alianza es este: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces el tema es, otra vez, lo mismo, de amistad
relación entre ese ser que ofrece, pues, cuidarme, así como tenemos al presidente, ¿verdad? Que votamos por él y que dice, pues, que nos va a cuidar, nos va a ayudar, va a hacer eso. También diputados que van a ver por nosotros. Bueno, pues se supone que así es, solo que en este caso Dios sí es fiel y quienes no lo son, pues es el pueblo. Pero todos estos temas de culto, todos estos temas tienen que ver con la alianza, tienen que ver con el tema de un ser que quiere liberarnos de cualquier tipo de esclavitud. Entonces, en nuestra época también podemos ver el mal en distintas culturas, pero lo van a entender de distintas maneras, y como se entiende de distintas maneras, pues se le van a dar distintas, pues, soluciones o interpretaciones. Algunos, o la mayoría, consideran el mal como carencia, ya sea carencia económica o carencia intelectual o carencia de posibilidades. En el caso, por ejemplo, si hay ignorancia, porque no se ha ido a la escuela, porque no ha habido formación. Entonces, carencia de lo que sea, ¿verdad? Y esa carencia se puede superar. ¿Cómo se supera? Pues con esfuerzos, con luchas, con rivalidades, con a ver cómo se logra. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? De que si el tema es carencia, pues ya se fijan, ¿verdad? Si alguien pues quiere un carro y no lo puede comprar, pues se lo quita otro, ¿verdad? Porque es a ver cómo lo consigo, ¿verdad? Y así, cuántas cosas pues si yo tengo un salario muy bajo y lo puedo conseguir de otra forma, mucho más rápido, dinero, más fácil, lo que ustedes quieran, pues se hace, ¿verdad? Porque así se supera de alguna manera, por lo menos, la carencia económica, ¿verdad? Posiblemente no se evoluciona mucho, pero como decíamos anteriormente, lo que se está buscando es en el momento solucionar la problemática del momento, ¿verdad? Entonces, por lo que decíamos anteriormente, que en lugar de buscar salvación de circunstancias, se busca seguridad, porque ya la trascendencia, pues ya el nivel de sospecha que se ha llevado por distintos enfoques, ¿verdad? Copérnico, Darwin, tantas personas que han dado otros enfoques, pues se ha ido perdiendo esa trascendencia y el tema del racionalismo, de la psicología, pero cuando la psicología, por ejemplo, le da enfoques, por ejemplo, bueno, usted piense positivo, aunque las cosas están como están, usted su pensamiento y usted mire y usted primero, usted segundo, usted tercero. Bueno, todo ese tipo de cosas va creando un agnosticismo, ¿verdad? Y entonces tenemos una sociedad existencialista, atea, de alguna manera que posiblemente no sabe dar argumentos de por qué cree o por qué no cree, pero de alguna manera sí está ahí presente y es muy difícil pues transmitir un mensaje cuando hay unas murallas ahí tan fuertes. Tenemos 2 minutos para que se nos acabe el primer momento. Mira, apenas fueron, sí, los 40 minutos se acaba, cabal. Entonces, bueno, ya saben, se vuelven a conectar las veces que se pueda. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, pregunta. ¿No? Está claro, licenciada. Está claro. Bueno, entonces se dan cuenta que la revelación es eso, que Dios nos habla, ¿verdad? Y lo maravilloso y único de la revelación cristiana es que se nos revela como Salvador, no solamente como Padre ofendido en su amor por el daño que causamos pues, por no querer tener una relación, que dijera yo, no responder a su amor con esa relación que Él nos ofrece, ¿verdad? Entonces, lo que vamos viendo a través de narraciones
y que el cristiano, si toma en serio su cristianismo, puede ir descubriendo las raíces de ese mal, ¿verdad? Que no están lejos, sino que están dentro de nuestras propias pasiones. Jesús lo dice de otra manera, es del corazón del hombre, ¿verdad? El Salmo lo dice de otra manera, dice, el hombre se acuesta a pensar cómo voy a desarrollar el mal para no exactamente cómo voy a desarrollar el mal, ¿verdad? Sino cómo voy a sacar un bien si hago un mal. Entonces hay que ir buscando ese sentido bíblico, ¿verdad? Y para ir conociendo de una manera más personal a Dios. Y comprender que el pecado es eso, distanciarse, alejarse de ese ser que se manifiesta como amor, como Padre, a través de la persona de Jesús. Bueno, en un segundito se va a terminar y entonces, por favor, se vuelven a conectar.